Listo, comenzamos la grabación. El día de hoy, en esta sesión, vamos a ver un tema de biología. Sabemos que la biología tiene por objeto de conocimiento a los organismos. Los organismos es lo que nosotros llamamos, o vamos a llamar, materia viva. El hecho de llamarla materia viva significa que obviamente los organismos están constituidos de lo mismo que la materia, de átomos y de moléculas, es decir, elementos y compuestos. Entonces, siendo materia los organismos, entonces vemos que están constituidos por elementos y compuestos, tal cual vienen en la tabla periódica. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la constitución química de los organismos. Vamos a llamarle química de los organismos o constitución química de los organismos. ¿Ok? Bueno, eso nos lleva a la siguiente idea, que los organismos están formados por biomoléculas. Entonces vamos a tener las biomoléculas. ¿Sí? ¿Cómo definiremos esas biomoléculas? Bueno, como están constituidos los organismos por elementos y compuestos, esos elementos y compuestos en un enlace químico o por medio del enlace químico van a formar o constituir a las biomoléculas. Entonces, por medio del enlace químico, se constituyen los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el metabolismo y todos los procesos biológicos. Todos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tener a lo que es el enlace químico y ese enlace químico va a constituir a las biomoléculas. Ahora bien, esas biomoléculas, ¿sí?, que son los componentes primordiales o los componentes más importantes de los procesos orgánicos, las vamos a dividir en dos y las vamos a clasificar y ahorita vamos a establecer cuáles son todas esas biomoléculas. Pero hay algo importante que tenemos que decir de las biomoléculas. Bueno, las biomoléculas son los nutrientes necesarios para el funcionamiento de un organismo. Vamos a ponerle funcionamiento y estructura. Y estructura de un organismo. Bien, recordemos que ya en alguna otra sesión dijimos que los organismos están constituidos por células y que una célula es una unidad básica fundamental y que tiene como unidad dos aspectos primordiales. Uno, que es unidad estructural y la otra es que es unidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que todos los procesos que se realizan en un organismo se realizan a nivel celular.
Y entonces esos organismos requieren de algunos compuestos o componentes que llamamos nutrientes y que son necesarios o esenciales para el funcionamiento y la estructura de un organismo. En términos generales, o en pocas palabras, un organismo que está formado por células, pues las células están formadas por moléculas. Digamos que una célula es un conglomerado o un agrupamiento de muchas moléculas, muchas. Entonces vamos a dividir a nuestras biomoléculas en dos. Para efecto de nuestro estudio, vamos a dividirlas así, en dos. Y las tengamos muy presentes siempre. Bien, llamamos biomoléculas porque son compuestos químicos, moléculas, que están presentes en los organismos, por eso la palabra biomoléculas. Y las podemos clasificar en dos, en inorgánicas y en orgánicas. Así, vamos a ponerlas como biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Ahora, estas biomoléculas inorgánicas las vamos a identificar por lo siguiente, ¿sí? Son sustancias, así vamos a ponerle, que son sustancias de baja masa molecular. Es lo que pesa, la masa que tiene una sustancia, una molécula. Antiguamente se le llamaba peso molecular, pero cambiaron la idea de peso por la de masa y de repente yo me confundo por lo que estoy acostumbrado y las cosas como se plantean hoy. Entonces, si digo peso o masa, me refiero a lo mismo. Entonces, estamos hablando de sustancias con una baja masa molecular, o sea que son muy pequeñas, ¿sí? Con enlaces principalmente iónicos, ¿sí? Es decir, son sustancias iónicas. Por lo regular son solubles en agua. Acuérdense que estamos constituidos primordialmente por agua, ¿sí? Agua H2O, ¿ok? Estamos constituidos, casi todo lo que constituye nuestro organismo, o la mayoría de los organismos, es en un 70% agua o más. El porcentaje de agua es muy grande y en esa sustancia están disueltas la mayoría de las sustancias, principalmente las inorgánicas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos principalmente enlaces iónicos. ¿Cuáles son estas sustancias? Vamos a hacer aquí mención. La más importante es el agua. H2O. ¿Ok? Y se le constituye como un disolvente universal. Todo está constituido o disuelto en el agua. Esto, dentro de las células, lo vamos a tener como el citosol. Así se le llama, citosol. Esa es la parte de la célula donde está todo disuelto. Entonces vamos a encontrar principalmente el agua en el citosol como un disolvente y es un coloide. Luego vamos a tener electrolitos. ¿Sí? ¿Qué son los electrolitos? Ya saben que a veces tomamos electrolitos cuando tenemos pérdida precisamente de electrolitos. Entonces van a ser iones disueltos, ¿ok? Esos son los electrolitos, son iones. Cuando hablamos de iones o cuando decimos iones, decimos que son sustancias que tienen cargas eléctricas y como son sustancias muy pequeñas, pues vamos a encontrarnos esos electrolitos. Algunos de esos electrolitos es, por ejemplo, el sodio cargado positivamente,
el potasio cargado positivamente. Nos podemos encontrar también, por ejemplo, cloro cargado negativamente y algunos otros iones que son importantes. Esos son los electrolitos. Vamos a encontrarnos también iones disueltos. ¿Qué diferencia hay entre los electrolitos y los iones disueltos? Bueno, los electrolitos están presentes en todo lo que es el agua de nuestro cuerpo, pero que viaja a través de todo el cuerpo o que intercambia con las células, que entran y salen de las células. Por eso les pongo sodio, potasio y cloro, ¿sí? Y esos tienen que ver con una cosa que se llama bomba de potasio, que lo que permite que las células se inflen, se hinchen o se aplasten y se puedan romper en cualquiera de las dos situaciones. Esas son cuestiones graves. Cuando nos deshidratamos, cuando hacemos demasiado ejercicio y no nos hidratamos de manera adecuada, bajo algunas enfermedades puede ser un síntoma esto, y por eso debemos permanecer bien hidratados. Cuando se ponen bien borrachos, pierden electrolitos. La cruda no es otra cosa más que una deshidratación severa, ¿sí? Y pérdida de electrolitos. Por eso da muchísima sed. Entonces hay que recuperarse. Entonces, eso es lo que sucede cuando se les pasan las copillas. Bueno, entonces, ahora, los iones disueltos son otros iones que están presentes, ¿sí? Podemos encontrar nitratos, así los vamos a poner. No se preocupen cuál es su estructura, no hay tanto problema. Vamos a encontrar los fosfatos, van a estar presentes ahí. Vamos a tener nitratos, fosfatos, ¿qué otros? Pues básicamente cloratos, ¿sí? Que no es muy bueno tener cloratos porque son las famosas piedras en los riñones, ¿sí? Son más oxalatos que cloratos, pero también vamos a encontrar algunos cloratos. Luego vamos a tener los ácidos y bases presentes, ¿sí? Son pequeñas sustancias y estas van a formar lo que conocemos como amortiguación, es decir, conservar el pH, ¿sí? El pH equilibrado, ¿sí? Se llaman amortiguadores. Entonces, son sustancias, ácidos y bases, juegos con ellas, que permiten que nuestro pH esté equilibrado. Si ustedes consumen demasiadas sustancias con glucosa, todos refrescos, dulces y todas esas, pueden alterar el pH. Si no consumen suficiente agua, tal cual, así suelta, ¿sí? Podrían alterar el pH y eso provoca muchas alteraciones y enfermedades. Algunas otras sustancias inorgánicas que podemos encontrar, pues está el cobre, ¿sí? El magnesio, manganeso, ¿qué otras? Silicio tenemos muy poquito. Ah, sí, el hierro, desde luego, indispensable. El cobalto, ¿sí? En algunos, acuérdense que hablamos de muchos organismos, entonces, en algunos están presentes en el hombre, pero en otros organismos. Cobre, magnesio, manganeso, hierro, cobalto y otros, ¿sí? ¿Ok? Esas serían las sustancias inorgánicas como más importantes dentro de lo que son los inorgánicos. Ahora, las sustancias orgánicas, aquí sí vamos a tener una gama bastante más amplia. Vamos a ponerlo así. Y vamos a tener aquí muchos otros, ¿sí? Empecemos por los más importantes y los que hay que cuidar mucho y evitar consumo excesivo. Vamos a tener a los carbohidratos. Bien, se llaman carbohidratos porque son hidratos de carbono. Así, COH, lo que se conoce como hidratos de carbono, ¿sí? Hidratos de carbono. Son importantísimos los carbohidratos. Los vamos a clasificar de muchas maneras, pero a nosotros no nos interesa tanto.
solo algunas cosas que vamos a mencionar de ellos, ¿sí? De estos carbohidratos, y lo vamos a poner aquí. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a acomodar para que quede bonito. Un latino, ahí está. Ahí queda. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a decir de los carbohidratos? Primero, que es la fuente principal de energía, ¿sí? Son los compuestos más abundantes, son los más abundantes en la naturaleza. Naturaleza. ¿Ok? Entonces, son la fuente principal de energía, los más abundantes en la naturaleza, ¿sí? Están presentes en la mayoría de los alimentos, ¿ok? Entonces, presentes en verduras, frutas, legumbres, primordialmente, ¿ok? Y debe consumirse carbohidratos pesados, carbohidratos grandes. ¿Cuáles son estos carbohidratos? Los vamos a clasificar de la siguiente manera. Fíjense muy bien. Tenemos los carbohidratos simples o llamados monosacáridos. Monosacáridos, lo escribí bien, monosacáridos. Sí, ahí está. ¿Cuáles son esos monosacáridos que son importantísimos? Bueno, tenemos a la glucosa, tenemos a la fructosa, la galactosa, y a la ribosa. Y son los carbohidratos más importantes, ¿sí? Son simples. Ahí quedó, acomodadito, así, bonito. Ahí está. Bien acomodado. Perfecto. Esos son los carbohidratos simples, ¿sí? Luego tenemos los disacáridos, ¿sí? Estos disacáridos son la sacarosa, que es el azúcar normal, el azúcar que consumimos. Y miren, pueden comer o echarle a su refresco, a lo que quieran, su refresco, claro, al agua, a lo que quieran, al café. Pueden echarle azúcar blanca, azúcar mascabado, azúcar moreno, azúcar que se les dé la gana, no importa, ¿sí? La estructura fundamental y principal es la sacarosa y van a estar consumiendo lo mismo. Ni es más sana, ni es menos sana, ni se absorbe mejor, ni se absorbe peor. Si ustedes se exceden en el consumo de carbohidratos, entonces van a tener problemas. Entonces, la sacarosa es ese azúcar refinado y lo refinado no sirve. ¿Ok? Entonces tenemos la sacarosa, la lactosa, ese es uno, y la maltosa. Esos son los disacáridos más importantes. Luego tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos, pues vamos a tener a la, bueno, en los animales, ¿sí? Se llama glucógeno. ¿Ok? En los animales está presente. En muchos animales y plantas lo tenemos como almidón. Y en plantas muy desarrolladas, como los árboles, está la celulosa, que es lo que le da la estructura a los troncos y cuestiones así. Bueno, esos son los carbohidratos más importantes. Como es la fuente principal de energía, si ustedes consumen carbohidratos, es lo primero que se va a utilizar. Y como va a ser lo primero que se va a utilizar, entonces, pues ahí van a empezar a tener problemas
bastante serios en su alimentación y en su nutrición. Y ahorita van a ver por qué. Tenemos el segundo grupo, vamos a ponerlo aquí, que son los lípidos. Lípidos, bueno, no son una estructura como los carbohidratos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua. Esos son los lípidos, sustancias insolubles en agua. Pues ahí vamos a tener estas pequeñas sustancias insolubles en agua. Entonces vamos con la misma mecánica y vamos a escribir cuál es su importancia principal. Fíjense muy bien, es la segunda fuente de energía, ¿ok? Segunda fuente de energía. Bien, como son insolubles en agua, entonces son solubles en tejido graso, ¿sí? Por lo tanto, se acumulan en el tejido graso. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes consumen muchos carbohidratos y al mismo tiempo consumen muchos lípidos, entonces van a acumular los lípidos en el tejido graso como una reserva de energía para cuando haya ausencia de carbohidratos, ¿sí? Entonces, si ustedes van a tener una buena alimentación, pues tienen que balancear todo ello. ¿Sí? Por eso es malísimo consumir carbohidratos simples. Carbohidratos simples, ¿sí? Industrializados. Es decir, un cóctel con más de 5 frutas ya es un problema. Es demasiados carbohidratos. Una sola fruta durante el día, no sé, una manzana en la mañana, una manzana en la tarde, es más que suficiente porque obviamente hay carbohidratos presentes en otras partes. Pan, olvídenlo. ¿Sí? Si van a comer un pan, cómanse uno al día, 2 máximo. El arroz tiene mucho carbohidrato, entonces la menor porción de arroz posible y cuestiones así. Bueno, eso ya es otra cuestión de nutrición que no vamos a ver aquí. Ahora, están presentes en carne, obviamente, en la carne que tiene la grasa, vamos a ponerlo así, en animales, ¿sí? Animales que consumimos, en legumbres, en algunas frutas, ¿sí? Solo en algunas frutas, por ejemplo, el aguacate es una fruta, el plátano tiene mucha grasa, por eso cuando ustedes van a donar sangre, les piden que no consuman plátano, porque contiene muchas grasas, ¿sí? En semillas, que es buenísimo consumir semillas, muy bueno, frutos secos, todo esto que contienen. En las leguminosas, contienen obviamente muchos aceites, grasas, leguminosas, ¿sí? Etcétera. Y en algunos otros alimentos. ¿Es bueno consumir lípidos? Sí, bastante buenos. Y algún día les contaré la historia de por qué surgieron el repudio hacia los carbohidratos, el repudio a los lípidos y ganaron los carbohidratos. Cosa que estuvo muy mal. Ahora, ¿cuál es la clasificación? No nos vamos a meter en demasiados problemas con la clasificación. Entonces vamos con los ácidos grasos, los primeros, los ácidos grasos. Luego tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos, ¿sí? Son las grasas cuando son de origen animal, ¿sí? Y son los aceites cuando es de origen vegetal. Así que es lo mismo. Si consumen grasas o aceites, es exactamente lo mismo. De origen animal o de origen vegetal. ¿De acuerdo? Son los triglicéridos. Luego tenemos los esteroides. Son geniales, maravillosos y son una belleza de compuestos. ¿Quiénes son estos? Muchos. Colesterol. No existe el colesterol malo. Tenemos los ácidos grasos.
Ácidos grasos. Ácidos grasos, no es cierto. Aquí estoy diciendo. Ácidos biliares. Biliares, sí, que son geniales. Las hormonas sexuales, ¿sí? Tenemos las hormonas sexuales, tenemos la vitamina D, ¿ok? Y el malo de la película, el ergosterol. No, ese no es el malo, ¿eh? Ergosterol, no, ese es muy bueno. El ergosterol, luego que tenemos el, se me fue, el citosol, no, cortisol. ¿Cortisol? ¿Sí? ¿Es el cortisol? No. El malo de la película, se me fue. A ver si ahorita me acuerdo. No se preocupe. Si ustedes se acuerdan, pues ya me dicen. Luego tenemos las prostaglandinas. Prostaglandinas, otros compuestos que se llaman terpenos, y etcétera. Hay mucha variedad de lípidos y son muy importantes. De hecho, yo considero que son más importantes los lípidos que los carbohidratos. Miren, con que consuman verduras, frutas de manera moderada, tienen más que suficiente con los carbohidratos, ¿sí? Pero como son adictivos, así tal cual, demostrado su adicción, son adictivos, toda la industria de alimentos, sea lo que sea, ¿sí? Así sea salado, tiene carbohidratos, precisamente para provocar la adicción y el consumo, no para alimentarnos. Entonces, por eso se utilizan mucho los carbohidratos. Y los lípidos no son adictivos, pero son una segunda fuente de alimentos. Bueno, las siguientes sustancias son las proteínas. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué son moléculas de elevada masa molecular, ¿sí? Son muy grandes, las proteínas son tremendamente grandes. Bien, ¿de qué están constituidas las proteínas? Ahorita aquí, perfecto, vamos a ver. ¿Sí? Estas son sustancias constituidas por la unión de más de 50 aminoácidos. De más de 50 aminoácidos. ¿Ok? Bueno, me quedan unos minutitos. ¿Sí? Entonces vamos a tener que son aminoácidos. ¿Sí? Y tienen muchísima importancia. Ya platicaremos de su importancia. Y las últimas que quiero mencionar aquí, para que no se me olvide, ¿sí? Son las vitaminas, hormonas y los ácidos nucleicos, entre muchas otras sustancias que ya iremos mencionando. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar ya la grabación